Excelente día, queridos amigos y amigas. Les mando un fuerte abrazo, deseando se encuentren bien. Les invito a que juntos reflexionemos en lo siguiente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Esto lo dijo el salmista. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Jesús, en Juan 17 le dijo a Dios el Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Probablemente, queridos amigos, muchas veces pensamos que ¿cómo Dios me va a aceptar si soy un vil pecador? Amados, queridos, Jesucristo por eso vino por los perdidos. En cierto momento, cuando Jesucristo estaba reunido con mucha gente que era pecadora, los religiosos estaban hablando mal de Jesús, diciendo: mira con qué clase de gente se junta. Y Jesús respondió: el sano no tiene necesidad de médico. Queridos, el Evangelio de Dios se trata de vida eterna, no tiene nada que ver con religión. Es importante que despertemos, que salgamos de la ignorancia. ¿Cuántos, por ejemplo, hemos escuchado y sabemos del famoso apóstol Pedro? Este famoso apóstol Pedro, Jesucristo sabía quién era, y a pesar de sus debilidades, a pesar de que era una persona humanamente incapaz, Dios lo eligió. Dios sabía, Jesucristo sabía que Él lo iba a negar en un momento. Y es muy interesante porque Jesús, antes de ser crucificado, le dice a Pedro: antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Dios sabía quién era Pedro, así como el día de hoy, querido amigo y amiga, Dios sabe quién eres tú y Él conoce claramente tu condición. Todos somos pecadores. Dice la Escritura que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa. Pero vino Jesucristo, y entonces cuando nosotros depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo, hagan de cuenta que se pone aquí por encima de nosotros, y entonces Dios ya no nos mira a nosotros, Dios mira a Jesucristo. Para todos aquellos que depositan su fe en Jesucristo. Por eso les sigo diciendo que el depositar nuestra fe en Jesucristo no tiene nada que ver con religión. Se trata de vida eterna. Dios quiere un pueblo santo que cree en Él. Queridos, mencioné de Pedro porque es muy interesante que por muchos años, yo sé que muchos por la religión han escuchado de lo que tiene que ver con el apóstol Pedro o San Pedro, la basílica de San Pedro. Pero, amados, queridos, con mucho respeto, sabemos, por ejemplo, ¿qué escribió el apóstol Pedro? ¿El discípulo Pedro? ¿El siervo de Jesucristo Pedro? Porque es ahí donde nos metemos en el problema, queridos amados. El hecho de no saber qué enseñó Jesucristo. Entonces, el día de hoy yo les quiero invitar a que juntos meditemos en la primera carta de Pedro. Y es muy interesante porque Pedro habla de la santidad. Y miren, queridos, a veces cuando se habla de santidad, muchas veces se llega a pensar, pues los santos son aquellos que están en el convento, los santos son aquellos personajes, estatuas, el santo fulano de tal, la santa fulana de tal, aquellos que canonizan. Pero cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo, nosotros en Jesucristo somos santos. Y dice la misma Escritura, el mismo apóstol Pedro dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, yo les invito a que juntos meditemos en lo siguiente. Entonces, yo te invito a que abras tu Biblia en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1. Y es muy interesante, queridos, porque miren, dice Pedro, está haciendo una referencia que Dios nos llama a una vida santa. Entonces, por nuestras obras nosotros no logramos una vida santa. Esto solamente se logra a través de Jesucristo, por depositar nuestra confianza en Él. Y entonces, como yo les he expresado, la obra de Dios no se trata de nuestro esfuerzo, porque es el Espíritu Santo de Dios el que nos capacita y nos faculta a nosotros para cada día conocerle. Porque Dios conoce al fin de cuentas tu corazón. Y recordemos, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Un corazón humilde, rendido, que reconoce su condición, Dios no lo deja solo. Entonces, queridos, miren, Primera de Pedro, el libro en la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Dice, no se conformen a los deseos, a la vida antigua en la cual ustedes estaban antes de conocer a Jesucristo.
Ahora, a ustedes yo les recomiendo que busquen la palabra, que mediten en ella. Y entonces, queridos, nos vamos a saltar al versículo 22. Yo te invito que si tienes oportunidad en casa, lo leas completo, pero me voy a saltar al versículo 22 y dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Una vez más, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. ¿Se fijan la importancia de conocer? Purificamos nuestras almas por medio de la obediencia, pero si no sabemos qué enseñó Jesucristo, entonces, la importancia de obedecer a Jesucristo, la importancia de obedecer lo que Jesucristo enseñó. Entonces, si seguimos, dice, mediante el Espíritu. ¿Se fijan? No es por nuestras obras. Dios, en la vida en Cristo, por medio del Espíritu Santo, nos ayuda y nos va enseñando cómo hacerle. Pero nuestras fuerzas nosotros nunca lo vamos a hacer. Entonces, si seguimos, dice, para el amor fraternal no fingido. Queridos, ¿cuántas veces hay fingimiento en lo que tiene que ver con el amor? ¿Qué queremos? ¿Relaciones reales, genuinas, o relaciones falsas y mentirosas? Pienso que todos queremos relaciones reales, ¿verdad? Si seguimos en el versículo, dice: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Nos conviene amarnos unos a otros. Si yo hago la pregunta, ¿qué prefieren, amor o odio? Habrá de repente a lo mejor alguien que podrá responder que quiere odio, ¿verdad? Pero pues ya tendrá su corazón muy mal. Pero sinceramente la mayoría y todos queremos amor. Y amor sincero. Pero nuestro amor se queda corto con el amor de Dios. Entonces, si nosotros recibimos el amor que Dios nos imparte a nosotros podemos amar a los demás. El primer mandamiento con promesa es amar a Dios. Y ese amor nos capacita para nosotros amar a los demás. Pero mientras no esté Dios, es ahí donde está el conflicto. ¿Por qué? Porque cuando a veces hay heridas o cosas humanas, es imposible que en las fuerzas humanas nosotros amemos. Por eso es el amor de Dios. Es muy interesante en la carta, capítulo 3, es 1 Corintios, si bien recuerdo, donde habla del amor, el apóstol Pablo. Pero seguimos aquí, dice el versículo 23 de 1 de Pedro, seguimos: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos. O sea, cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo, nacemos de nuevo. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dice: las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Por eso, la lucha espiritual es que el hombre por naturaleza es pecaminoso, y por cuanto es pecaminoso, por eso Jesucristo murió por ti y por mí. Por ti y por mí murió Jesucristo, para limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si seguimos, dice el 24: porque toda carne es como la hierba. Toda carne es como la hierba. Aquí el apóstol Pedro está citando las palabras del profeta Isaías. Y entonces, si seguimos, dice: toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Toda carne es como la hierba, y la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Nuestra vida no es para siempre, queridos amados. Y si seguimos, sigue el apóstol Pedro citando las palabras del profeta Isaías, y dice, versículo 25: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que les estamos anunciando. Si seguimos, entramos ya al capítulo 2 de 1 de Pedro. Capítulo 2, el versículo 1 dice, es muy interesante esto, queridos. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda detracción. Es muy interesante porque miren, si llego a la pregunta, ¿queremos que la gente tenga malicias y con nosotros de una manera incorrecta? Lógico, ¿no? ¿Queremos que la gente nos engañe? Pienso que la respuesta es no. Entonces nos está diciendo aquí Pedro: desechen pues toda malicia y todo engaño. ¿Qué más nos está diciendo que desechemos? Hipocresía. ¿Queremos relaciones hipócritas? ¿O queremos relaciones genuinas? Pienso que la mayoría diríamos que queremos relaciones genuinas. Sigue exhortando el apóstol Pedro, dice: desechando las envidias. ¿Cuántas veces se ha manifestado envidia? Entonces,
Jesucristo, aquí en este caso el apóstol Pedro está haciendo referencia, porque la vida de Cristo ya está operando en ustedes, desechen las envidias. Si seguimos dice, y todas las distracciones, versículo 2, desead, es muy interesante aquí porque dice, desead como niños la leche espiritual. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Es muy interesante el ejemplo que da aquí con respecto a los niños. Cuando nace un bebecito, el bebecito quiere en el caso de los que toman la leche directamente de la mamá, y aún así, si no es el caso, el bebecito le tiene que dar un adulto constantemente su leche. Y tiene que estar pendiente. Y el bebé seguido, a cada rato está pidiendo su leche. Los recién nacidos. Entonces, en Cristo Jesús, como recién nacido, como nueva vida en Cristo, es importante que meditemos en las Escrituras, y por eso como niños nosotros meditamos en las Escrituras, en la palabra de Dios. Para así como el bebé busca la leche de la mamá, así nosotros como nuevas criaturas en Cristo Jesús deseemos aprender cada día más y más de Dios. Reitero, la ayuda nos la da el Espíritu Santo de Dios. Entonces, versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Me voy a saltar al versículo 9, en el capítulo 2 de la carta primera de Pedro, y yo le sigo exhortando, invitando a que usted busque en su Biblia para que vea qué es lo que dice la Biblia. Sigo afirmándolo con convicción y certeza. La gran mayoría de la gente, tristemente, no conoce qué enseñó Jesucristo. Y no estoy diciendo que todos. Porque si supieran y si viviéramos la vida de Cristo, habría realmente cambios, porque se vuelve una realidad el ya no vivir yo, porque es Cristo el que vive en mí. Entonces la importancia es que nosotros tenemos que morir nosotros para que Cristo viva en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros, entonces es su vida. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo se volvió realidad en la vida de Pablo. Y así hoy en día, a lo largo de la historia, Cristo se ha hecho real en la vida de todos aquellos que han depositado su confianza en su fe en Jesucristo. Y Jesucristo les sella con su Espíritu Santo. Entonces, en el versículo 9 del capítulo 2 de Primera de Pedro dice, el pueblo de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Se fijan la posición que tenemos en Dios? ¿Se fijan la posición que tenemos en Dios, queridos amigos? Una vez más, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Se fijan lo valioso que somos en Dios, amados? Real sacerdocio. O sea que tú y yo somos sacerdotes en Cristo Jesús, para su honra y su gloria. Y entonces dice, nación santa. Dios está levantando una nación santa de todos aquellos que depositan su fe en Jesucristo. Queridos, la naturaleza pecaminosa del ser humano va para mal. Entre más se acerca la venida de Jesucristo, la situación se va a poner peor. Por eso es importante que el día de hoy depositemos nuestra confianza en Jesucristo y le clamemos a Dios por su Santo Espíritu que nos ayude para cada día conocerle más. Porque si no estamos en Cristo, va a estar peor la situación. Los que están en Cristo están seguros en Cristo. Y lo digo con convicción y certeza, queridos, y con mucho respeto. Si seguimos, dice la palabra, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios mediante Jesucristo, no por nuestras obras. Entonces, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se fijan cómo Dios nos saca de las tinieblas? Por eso les he dicho, no importa tu condición pecaminosa, que tú dices que yo me siento bien sucio, bien vil, tú no sabes mi condición, tú no sabes lo que he hecho. Jesucristo vino por los perdidos, Jesucristo vino por los pecadores. Y entonces dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos saca y nos salva y nos rescata de las tinieblas a su luz. Entonces yo podía platicar muchísimos testimonios de hombres y mujeres que salieron de la drogadicción, que salieron del alcoholismo, que salieron del homosexualismo. Porque Jesucristo les cambió la mente. Arrepentimiento es cambiar la manera de pensar, es como cambiar de camino. Sin Cristo es como si fuéramos en un camino que estamos muertos espirituales. Y cuando venimos a Cristo, Cristo nos da su vida, queridos. Entonces si seguimos, dice, vosotros, versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo sin Cristo no éramos pueblo de Dios, pero que ahora por medio de Cristo somos pueblo de Dios.
que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Por eso Dios nos ama con amor eterno. Y Él nos extiende su misericordia cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Él. Queridos, es muy interesante porque miren, el rey Salomón vivió muchas cosas. Fue un rey muy sabio. Y pasó muchas cosas. De hecho, yo te invito a que si tienes oportunidad, leas el libro de Eclesiastés. Termina el rey Salomón concluyendo, después de experimentar y ver todas las situaciones de la vida, dice: vanidad de vanidad, todo es pura vanidad. ¿De qué sirve la belleza si mañana moriremos? A Dios le interesa nuestra vida. A Dios le interesa tu vida. A Dios le interesa tu familia. Y Dios quiere traer vida a tu familia. Vida espiritual. Y esa vida eterna solamente tú la obtienes cuando tú depositas tu fe y tu confianza en Jesucristo. Y entonces hay un crecimiento. Un bebecito es bebecito. Primero es lechita. Pero ya cuando creces, ya no sigues tomando lechita. Bueno, de vez en cuando sí, ¿verdad? Pero ya cuando estás más grande, ya te puedes comer un bistec. Ya puedes masticar cosas más duras. Pero a ver, ¿qué pasaría si le damos a un bebé un bistec? Lógico, no se lo va a comer, ¿verdad? Entonces, así es el crecimiento y la vida en Cristo. Y el que nos va enseñando es el Espíritu Santo de Dios. Es muy interesante, queridos, porque el rey Salomón, en el libro de Eclesiastés, termina concluyendo su libro de esta manera. Y les voy a invitar a que juntos meditemos en esto. Dice, Eclesiastés capítulo 11, no, perdón, es el 12. Y dice de la siguiente manera, versículo 13 y 14. Dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios al fin de cuentas nos va a juzgar. Por eso el arrepentimiento es ahora. Porque dices mañana, mejor mañana, entrega mejor el día de hoy tu vida a Cristo. Yo te invito a que hagas la siguiente oración. Es la mejor decisión que tú puedes hacer. Y si estás convencido y Dios habló a tu vida, te voy a invitar a que hagas la siguiente oración. Dile: Padre, yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Ayúdame a obedecerte. Haz de mí una nueva criatura en tu nombre, Jesucristo. Renuncio a toda maldición. Renuncio a toda cosa mala que he hecho en el pasado, por las que estoy haciendo en el presente. Te pido que me ayudes, me capacites y me facultes y me ayudes a resistir las tentaciones, la obra del enemigo. Señor Jesucristo, ayúdame a resistirla. Ayúdame, capacítame y facúltame y séllame con tu Santo Espíritu para poder resistir la obra del diablo. Guárdame en el hueco de tu mano y permíteme vivir en victoria como un verdadero hijo tuyo, Señor Jesucristo. Te doy gracias porque la victoria en ti ya la tengo. Gracias porque me haces nueva criatura. Reconozco que te necesito y reconozco que apartado de ti no soy nada y nadie. Reconozco, Jesucristo, que tú moriste en la cruz del Calvario y que diste tu vida por mí. Gracias por ese sacrificio. Reconozco que tú eres el camino al Padre. Gracias por enseñarme, por facultarme, por dirigirme, instruirme y por terminar la obra que has comenzado el día de hoy. Bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, les sigo invitando y exhortando: lean la Biblia, lean las Escrituras. Lo mejor que nosotros podemos hacer es escudriñar. Como yo lo he expresado, tristemente, la gente se ha capacitado en muchas áreas, y no estoy diciendo y no estoy haciendo apología de que está mal que la gente estudie. Preparémonos, capacitémonos, pero si hay una realidad, y la digo con convicción y certeza, es que tristemente se ha hecho a un lado a Dios. Por eso vemos la corrupción como está. De hecho, entre más se acerque la venida de Jesucristo, la situación se va a poner más difícil. Porque la naturaleza del ser humano está en sí el mal. Lo que nos salva es la vida de Cristo en nosotros. La vida de Cristo en nosotros. Les amo, les aprecio y les bendigo en Cristo Jesús. Hasta luego, bendiciones.